RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Continuamos con nuestra narración y comentarios al informe de la alta comisionada para los derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este informe fue presentado el día 15 de julio de forma escrita, aunque fue antecedido por otro preliminar el día 4 de julio. En este informe del 20 de julio, del 15 de julio, perdón, encontramos unos avances interesantes, ¿no? Y la profundización en algunos temas, ¿no? En el segmento pasado, el anterior a este, estuvimos conversando de la disminución de los recursos para la unidad criminalística contra vulneración de derechos fundamentales del Ministerio Público, ¿no? Sin embargo, notamos que los casos de denuncias ante el Ministerio Público por violación de derechos humanos ha aumentado. Y eso va justamente en sentido inverso a la tendencia presupuestaria y de recursos que se observan, ¿no? Entonces, el Ministerio Público se indica que entre agosto del 2017 y noviembre del 2019, dice la alta comisionada, se pusieron en marcha procesos de investigación sobre presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por 766 miembros de la Fuerza de Seguridad. Como resultado de ello, 505 agentes fueron acusados, 390 detenidos y 127 condenados. Entonces, las condenas fueron por violación al derecho a la vida, 18 por torturas y malos tratos, 6 por violación del derecho a la integridad, 3 por violación del derecho a la libertad, 6 por violencia sexual y 2 por desapariciones forzadas. Pero veamos, por ejemplo, un caso que denota pues las dificultades que se dan cuando se trata de hacer imputaciones, ¿no? En el caso narrado por el Ministerio Público, y comentado pues por la alta comisionada y un sentido crítico además, dice que uno de los casos documentados de tortura es el del capitán retirado Rafael Acosta Arévalo, quien murió el 29 de junio de 2019 mientras se encontraba en custodia por la Fuerza de Seguridad. Pero sin embargo, la imputación fue por homicidio preterintencional. El sistema forense del Estado reveló que había sufrido múltiples golpes, tenía hematomas, heridas y quemaduras en varias partes del cuerpo, así como 15 costillas rotas y fracturas en la nariz y el pie derecho. Evidentemente, pues, nada que ver con el homicidio preterintencional. Homicidio preterintencional como figura jurídica, como tipo penal, consiste en el deseo de matar, la intención de matar. El móvil es causar la muerte, por cualquier razón, independientemente, ¿no? La intención es que la persona muera, pero con la tortura, el móvil, la intención es totalmente distinta. La intencionalidad que tenía quien torturaba era posiblemente obtener una información, obtener una confesión y no causar la muerte. Es decir, es un hecho sobrevenido. Y en todo caso, por afectar la dignidad humana, la ley contra la tortura, otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, prevé una multa, entiendo, estamos hablando de memoria, de hasta 20 años de cárcel, ¿no? Y pudiera agravarse si hay como consecuencia la muerte, ¿no? Pero la intención es torturar, la intención no es matar. Entonces, ahí vemos pues que hay un enorme problema en la investigación, en las conclusiones y obviamente en la imputación que se realiza, con lo cual el resultado es absolutamente erróneo. Esto pone en evidencia el punto que destaca la alta comisionada sobre el tema de la especie de, no desmantelamiento, pero sí debilitamiento de la unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales y la falta de tino del criterio y de la opinión fiscal para formular esa imputación. Por homicidio preterintencional, repito, y no por la tortura como debía ser con la consecuencia letal de la cual estamos hablando, ¿no?
Bueno, ese caso es muy interesante, es muy importante y denota pues todo unas fatales consecuencias. Eh, Otra cosa que menciona la alta comisionada sobre el caso de las torturas es que inclusive en audiencias, cuando llevan a la persona procesada a la sede del tribunal, en mi propia sede y en plena audiencia, los jueces se enteraban de casos de tortura, malos tratos, ¿no? Y no los procesaban los tribunales, a pesar de haber una inmediación. Entonces, la excusa era, dice la alta comisionada, que tales denuncias no formaban parte de la competencia del tribunal, a pesar de la obligación de investigar cualquier alegato de tortura, que está tanto en la legislación nacional como en los tratados internacionales de los cuales Venezuela es parte, ¿no? Entre otros, tanto el Tratado Interamericano como el Tratado de la ONU contra la tortura, pero a su vez el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente eso evidencia pues una disfunción muy grave y muy grande, ¿no? La alta comisionada, su oficina, documentó 16 casos de tortura. Esto es muy importante porque cuando un organismo como esto documenta, de acuerdo a la metodología establecida, estandarizada, bueno, veremos pues qué desarrollo va a tener esto, ¿no? Y esto está además ligado al tema de los patrones de desapariciones forzadas, aunque sea por un breve tiempo, ¿no? Tanto detenciones arbitrarias y prisión de la gente incomunicada, del detenido incomunicado, del detenido incomunicado, ¿no? Con lo cual se violan derechos humanos, pero además, resalta la alta comisionada, aumenta el riesgo de tortura y malos tratos. ¿Por qué? Porque no hay visibilidad. ¿Por qué? Porque se puede ocultar los signos evidentes de la tortura y bueno, porque nadie se informa, nadie sabe, nadie puede comunicarlo, no hay acceso al abogado, el abogado no tiene a su vez acceso al detenido y los familiares tampoco, con lo cual pues esa incomunicación favorece pues el clima de tortura. Los casos documentados por la alta comisionada tienen que ver con fuertes palizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas de los párpados, en los párpados y violencia sexual en forma de descargas eléctricas en los genitales. Qué grave, qué grave. Otra forma de tortura documentada por la alta comisionada tiene que ver con exponer a la persona a bajas temperaturas o a luz eléctrica constante. El tema de la baja temperatura es muy grave. Eso nos hace recordar los experimentos del doctor Mengele en la era nazi, hablando del Tercer Reich, ¿no? Otro tipo de torturas, como la amenaza de muerte o amenaza a los familiares, personas esposadas constantemente en momentos en que no hacía falta tenerlas esposados, con los ojos vendados durante largos periodos. Son una especie, el tema de los ojos vendados forma parte de la tortura blanca, ¿no? Que no genera una lesión física, pero puede generar un temor muy grave, psicológico, con efectos duraderos que pueden ser hasta para toda la vida, ¿no? Entonces, relata también la alta comisionada que a raíz de estas agresiones, las víctimas entrevistadas y con quienes pudieron conversar, desarrollaron problemas psicológicos como depresión, insomnio, ansiedad, trastorno de estrés postraumático e ideas suicidas y dolores físicos crónicos, pérdida de sensibilidad en las extremidades, afecciones renales, hipertensión, lesiones oculares y pérdida de la visión. Estas lesiones pueden ser permanentes y pueden generar una enorme incapacidad en las personas, ¿no? El tema de la tortura por eso es que es tan grave, porque aunque no mata a la víctima, en la mayoría de los casos, puede generar condiciones que impiden una vida social saludable, interactiva, creativa, productiva, pero también puede generar traumas tan grandes como impedir la vida sexual, por ejemplo, ¿no? O generar crisis psicológicas tan graves que lleven al suicidio. Por eso es que la tortura está destacada como uno de los temas más graves que ocurren en Venezuela y por eso el sistema de Naciones Unidas y el sistema interamericano
de Derechos Humanos le da tanta importancia. La legislación venezolana también. El tema está en que no se cumple la legislación venezolana, sino que se evade el cumplimiento de esa norma, ¿no? Este tema de la tortura y las formas de tortura está en el punto número 27 del informe de la alta comisionada que recomendamos consultar, ¿no? Bueno, además relata pues la alta comisionada que hay un problema muy serio en torno a los derechos civiles y es el tema del acceso a la justicia. Ya desde que se inició el estado de alarma han pasado más de 3 meses. Estamos hablando de unos 127 días, es decir, 4 meses realmente, ¿no? En los cuales el sistema de justicia no funciona. Solo funciona para perseguidos políticos y algunos casos de evidente alarma, complicados a su vez con los casos relacionados pues con la violación de el confinamiento decretado por el régimen y que lógicamente ha traído como consecuencia pues que aumente la población carcelaria, pero con enormes dificultades para abogados, ONGs y otros interesados, amigos, familiares de las víctimas, a acceder a los órganos de justicia. De resto, los casos que estaban pendientes, los casos ordinarios, por llamarlos de alguna manera, se han detenido, con lo cual pues se viola un derecho humano fundamental, que es el acceso a la justicia. Y los órganos de justicia están vedados pues para la población. Y para culminar el tema de los derechos civiles y políticos, la alta comisionada relata en su informe, en los puntos 32 al 33, y todo un capítulo sobre violencia por motivo de género, que esto ha degenerado en gran medida, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio Público recibió unas 32.530 denuncias por actos de violencia contra la mujer, pero no aportó información sobre las conclusiones de su examen. Es decir, no se sabe qué ha pasado con esos casos. Y eso es gravísimo porque le impide a las ONGs, le impide a las propias víctimas tener un conocimiento exacto, preciso, de un tema tan sensible. El tema de género, que ha sido, digamos, uno de los temas de mayor importancia para los organismos de Naciones Unidas, todos los organismos de derechos humanos, y por supuesto que ha sido motivo de propaganda del régimen, está invisibilizado, no se sabe, ¿ok? ¿Qué está pasando con los procesos iniciados mediante denuncias de las víctimas por actos de violencia sexual y de género? ¿Y esto a qué conduce? A una doble victimización. Es decir, esta persona que ha sido victimizada por su pareja, o por un hombre, aunque no sea su pareja, luego no sabe qué ocurre con su caso, cuáles son las oportunidades para ejercer los recursos. Sus defensores o asesores y las ONG que están actuando en esta materia tampoco conocen en detalle qué está ocurriendo. A eso se suma pues el hecho de la parálisis de los organismos de justicia, ¿no? Y es una paradoja, porque en Venezuela se está activando un proceso electoral muy cuestionado, muy discutible, con gran cantidad de objeciones por su falta de idoneidad, por el tiempo, etcétera, y porque estamos en tiempo de pandemia y confinamiento, pero sí funciona el tema político, sí funciona el tema electoral, porque hay un interés de parte del gobierno en esta materia, pero lo más importante para los derechos humanos, que es que funcionen los organismos de justicia, están paralizados, ¿no? Con estas complicaciones, como por ejemplo no se sabe qué ocurre con los 32.530 denuncias que se han instalado pues, en el sistema jurídico, ¿no? De otra parte, menciona la alta comisionada que hay una gran falta de diligencia debida en los procesos de investigación relativos a los casos de violencia de género, ¿no? Aunque hay estos tribunales, etcétera, los testimonios de las víctimas indican que estos carecen por lo general de un enfoque centrado en las víctimas. En otras palabras, las víctimas se quejan de que no hay una formación adecuada. Esto es importante porque si bien toda entrevista a una víctima por un organismo judicial, por el Ministerio Público, por la policía, lo que fuere, es sumamente delicado por la sensibilidad de la víctima de cualquier delito, en el caso de niños, niñas, adolescentes, mujeres, esto tiene una especial y particular importancia,
con lo cual la delicadeza de la entrevista tiene que ser mucho mayor. Por el tema de que se trata, generalmente es violencia física o violencia sexual, ¿no? Relata el informe de la alta comisionada que hay solo 5 refugios para ofrecer protección a las mujeres. Y veamos el contraste. Si son 32.530 casos denunciados, 5 refugios son absolutamente insuficientes para dar atención a estas mujeres, porque si son devueltas al lugar donde reciben la agresión, a estas niñas que son devueltas al lugar donde fue violada por el familiar, por el varón que la somete, hay que imaginar entonces qué podría ocurrir. Una doble situación de violación de sus derechos fundamentales, ¿no? Entonces, esta revictimización de parte del Estado es sumamente grave. Nos han informado ONGs, como Acceso a la Justicia, que la mayoría de las víctimas en esta materia y las ONG especializadas en el área dicen que los 5 refugios están cerrados. Esto multiplica el problema a la N potencia. Esto lo hace aún muchísimo, pero muchísimo más grave. El último tema sobre violencia sexual y de género que destaca la alta comisionada tiene que ver con la explotación sexual, trata de personas, esclavitud sexual, ¿no? Habla aquí que niñas, mujeres, son llevadas a Trinidad y Tobago y también a Curazao. Varios familiares de estas personas no dan con el paradero de estas víctimas y se sabe que hay una red muy grande de trata de personas, pero la investigación sobre estas mafias, sobre estos grupos, sobre estas bandas, no han ofrecido todavía resultados por parte del Ministerio Público. Bueno, este tema es muy interesante, pero vamos a concluir con este segmento y continuamos en el próximo con las violaciones de derechos económicos y sociales. Muchas gracias. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puede seguirnos